Vamos a realizar una breve explicación sobre el término de la cuenta T. Como nos dice su enunciado, la cuenta T y sus partes. La cuenta T nos permite hacer registros contables y es la forma más utilizada para registrar diferentes hechos económicos, cuentas contables. La cuenta contable es un instrumento que permite identificar, clasificar, registrar un elemento o un hecho económico realizado por una empresa. Hechos económicos son las transacciones financieras. Entonces, una de las formas para poder entender un poco más la contabilidad, ¿sí?, de que hay una parte que entrega y una parte que recibe, la podemos analizar aquí en la cuenta T. Esta cuenta T nos sirve para hacer más adelante aplicar un principio que se llama partida doble, ¿sí? Esta cuenta se la inventó un señor apellido Paciolo, Lucas Paciolo, donde él explica que toda persona que recibe algo debe dar algo, ¿cierto? Entonces, así es la contabilidad. Si hay un ingreso a la empresa, debe haber un egreso, una contrapartida. Entonces, la cuenta T nos va a permitir analizar esa situación. Entonces, tenemos acá la figura de una T, ¿cierto? Y entonces esta empresa o esta figura la vamos a llamar cuenta T, pero las cuentas normalmente tienen un nombre, tienen un código, tienen un lado izquierdo llamado debe, un lado derecho llamado haber y un saldo. Entonces, el código está contenido en el decreto 2650, que es el código o plan único de cuenta que se establece en Colombia, ¿sí? De cada cuenta va a tener un código. Cada cuenta va a tener un nombre, ¿sí?, para poderlas clasificar. En un asiento contable fácilmente pueden haber 2, 3, 4, 5 cuentas. Ya más adelante miraremos que existen dos clases de asientos contables, los asientos contables simples y los asientos contables compuestos. Entonces, en esta figura que tiene una T, vamos a explicar las partes de la cuenta. En esta parte tenemos que toda cuenta tiene un código, ¿sí? Un código que significa un número que la identifica. Un código que significa un número que la identifica. Tiene un nombre. Tiene un nombre que también la va a identificar. ¿Qué significa ese código y ese nombre? Que cada cuenta va a tener específicamente unas características, ¿cierto? Primero el código, segundo el nombre de la cuenta. En el PUC hay cantidades de cuentas, ¿sí? Y muchas se utilizan más que otras. Entonces, empezamos ya sabiendo que cada cuenta tiene un código y un nombre. Ahora, cada cuenta tiene, si ustedes miran la figura acá, un lado izquierdo, un lado derecho. Lado izquierdo, este lado izquierdo, ¿sí? Para muchas cuentas, por este lado izquierdo aumentan su valor, ¿sí?, su saldo. Y para otras cuentas disminuirá su saldo. Entonces, este lado izquierdo, ¿sí?, se llama débito o debe. Vamos a colocarlo debe. Se llama debe. Se llama debe. Y el lado derecho
lado derecho, se llama haber. Se llama haber. ¿Sí? Para muchas cuentas, el lado izquierdo y el lado derecho va a ser el indicativo de cuál es la naturaleza de una cuenta. ¿Sí? ¿Por qué tienen que darse dos lados diferentes? ¿Por qué? Porque la contabilidad, como le decía, hay una parte que entrega y una parte que recibe. Por ejemplo, si uno vende mercancía, uno está entregando la mercancía, ¿cierto? Y la otra persona la está recibiendo. Entonces, hay una persona que paga y una que recibe la mercancía. Por eso es muy fundamental entender esta parte de la cuenta T y de su naturaleza. ¿Para qué? Para poder entender mucho más fácil los asientos contables. Entonces, a este lado izquierdo se le puede llamar también cargo, débito, ¿sí? Se le puede llamar también cargo o débito. Cargo o débito. Pongámosle un colorcito mucho más. Cargo o débito, ¿sí? Y el lado derecho también se le puede llamar abono o crédito. Abono o crédito. Abono o crédito. ¿Sí? Entonces, falta una parte acá que es el saldo, ¿sí? Y el saldo puede ser, dependiendo de la naturaleza de la cuenta. Dependiendo de la naturaleza de la cuenta. ¿Y en qué radica la naturaleza de la cuenta? ¿En qué, por dónde nace una cuenta? ¿Por dónde se registra primero un valor? Y si se registra por ahí y queda saldo, es de saldo, dependiendo si es en el debe, saldo débito, y si dependiendo si es en el crédito, en el haber, saldo crédito. Entonces, estas cuentas deben tener un saldo, ¿cierto? Deben tener un saldo. Entonces, dependiendo, si es de naturaleza débito, va a tener un saldo débito, y si es de naturaleza crédito, va a tener un saldo crédito. Va a tener un saldo crédito. Un saldo crédito. Entonces, aquí tenemos la figura de la cuenta T y
sus partes. Entonces ya debemos ir entendiendo que toda cuenta tiene un código que la identifica, ¿sí? Y tiene un nombre. Tiene un lado izquierdo llamado debe, un lado derecho llamado haber, un lado derecho llamado haber, ¿sí? Que se pueden llamar también cargo, los del debe, pueden llamarse también cargo o débito, y los del crédito o haber pueden llamarse abono o crédito. Y dependiendo de dónde empieza la cuenta a registrar valores y dónde le queda saldo, esa será su naturaleza. Esto con el fin de entender un poco más la dinámica de las cuentas en contabilidad. Entonces, ahora vamos a ver un sistema que se llama partida doble o un principio de partida doble, ¿sí? Acá tenemos varias cuentas T, ¿cierto? Entonces, varias cuentas T que las vamos a llamar cuenta T número 1. Esta la vamos a llamar cuenta T número 2. Esta la vamos a llamar cuenta T número 3. Y esta la vamos a llamar cuenta T número 4. ¿Cierto? Vamos a llamarla cada uno con un nombre. Cada cuenta debe tener un lado, debe, un lado haber, debe, haber, debe, haber, debe, haber. Entonces, tenemos 4 cuentas. Entonces, ¿en qué consiste el sistema de partida doble? Es un método o sistema de registro de las operaciones más usado en contabilidad. Cada operación se registra 2 veces, una en el debe y otra en el haber, con el fin de establecer una conexión entre diversos elementos patrimoniales. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer una pequeña prueba acá. Sí, que acá nos dice que cada operación se registra 2 veces en una vez en el debe y otra en el haber. Entonces, ¿qué significa la partida doble? Que todos los valores que se coloquen del lado izquierdo o del lado debe, la suma de esos valores deben ser igual a la suma de los valores que se coloquen en el lado haber. ¿Sí? Todos los valores que se coloquen en el lado debe de la cuenta, la suma de ellos debe ser igual a la suma de los valores que se coloquen en el lado haber. Hagamos una pequeño ejercicio aquí. Si nosotros acá vamos a ponerle a todo esto ¿sí? Si nosotros aquí en este lado de la cuenta número 1 vamos a colocar 100,000 pesos, ¿sí? Y si lo colocamos del lado debe, para otra cuenta, debe ir del lado ¿qué?
crédito. Aquí dice, una en el debe y la otra en el haber. Entonces, si tenemos acá, si tenemos 100 pesos, 100.000 pesos en el debe, debemos colocar 100.000 pesos en el haber. ¿Qué significa? Que hicimos un registro de 100.000 pesos en el lado debe. Por obligación debe haber un registro de 100.000 pesos en el lado haber o crédito. Entonces, acá tengo una cuenta donde voy a resumir todos los ejercicios que hagamos acá, ¿cierto? ¿Sí? Y vamos a colocarle a esto sentido de valores. Y decimos que esta cuenta debe tener un total, ¿cierto? Debe tener un total. Vamos a deshacer esta parte y lo colocamos aquí. Entonces, vamos a colocar aquí cuenta T número 1. Cuenta T número 2. Cuenta T número 3. Cuenta T número 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos colocando aquí las cuentas que ya tenemos acá. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a probar que se cumpla la partida doble. En este caso, nosotros colocamos un valor en el lado débito de 100.000 pesos de la cuenta número 1 y en el lado crédito de 100.000 pesos en la cuenta número 2. Entonces, vamos a reemplazar estos valores acá para comprobar que sí nos da sumas iguales. La cuenta número 1 tiene 100.000 pesos en el lado débito, colocamos 100.000 pesos en el lado débito, y la cuenta número 2 tiene 100.000 pesos en el lado número, a ver, ¿cierto? Con el lado derecho. Vamos a establecer la sumatoria. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué significa? Que se nos da la partida doble. Los valores, la suma de los valores que estén del lado izquierdo de una cuenta deben ser igual a la suma de los valores que estén del lado izquierdo de una cuenta. Listo. Entonces, hagamos otro ejercicio. Digamos que en esta cuenta colocamos 500.000 pesos. En esta colocamos
200.000 pesos. ¿Sí? En esta colocamos 300.000 pesos. Entonces, vamos a colocar, vamos a hacer primero este y después hacemos uno un poco más complejo. ¿Listo? Entonces, según lo que vemos aquí a simple vista, del lado izquierdo hay 500.000 pesos y del lado derecho la suma de estos dos valores que están del lado derecho suman 500.000 pesos. Entonces hagamos la prueba. Tenemos en el debe en la cuenta número 1 500.000 pesos. En la cuenta número 2 al haber 200.000 pesos. Y en la cuenta número 3 300.000 pesos. Si miramos las sumas, si miramos los totales de la suma de las cuentas, nos da el mismo valor. ¿Qué significa? Que sí se cumple el principio de partida doble. Los valores que están del lado izquierdo, la suma de ellos con la suma de los que están del lado derecho, nos debe dar el mismo valor, suma igual. Procedemos a hacer otro ejercicio un poco más complejo. Digamos que en esta cuenta tenemos 1.000.000 de pesos. Del lado derecho, ¿cierto? Acá tenemos 300.000 pesos. En esta tenemos 800.000 pesos. 800.000 pesos. Y en este otro lado vamos a colocar 200.000 pesos. Bueno, hemos colocado valores del lado derecho de la cuenta número 1, de la cuenta número 2, de la cuenta número 3 y del lado izquierdo valores en la cuenta número 3 y la número 2. Entonces, hagamos la prueba. ¿Sí? Decimos que en la cuenta número 1 del lado haber o derecho tiene 1.000.000 de pesos. Tiene 1.000.000 de pesos. La cuenta número 2 tiene del lado haber 300.000 pesos. La cuenta número 3 tiene del lado izquierdo 800.000 pesos, pero también tiene del lado derecho 300.000 pesos. Y la cuenta número 4 tiene del lado izquierdo 200.000 pesos. ¿Sí? Entonces, veamos que no se cumple el principio de partida doble. ¿Por qué? Porque la suma de los valores que están del lado izquierdo, que son 800 y 200, da 1.000.000 de pesos. Y la suma de los valores que están del lado derecho, que son 1.300.000 y 300.000 pesos, da 1.600.000. Aquí no se da el principio de partida doble, por lo tanto es lo cuando uno llama y dice, la contabilidad está descuadrada. ¿Por qué? Porque los valores que den del lado izquierdo y del lado derecho de una cuenta o de varias cuentas tienen que ser iguales. ¿Sí? Deben ser iguales. En estos casos, pues sí, hay que buscar dónde está el descuadre. ¿Sí? Entonces, en este caso no se da el principio de partida doble y esos son casos que se dan muy usualmente en la contabilidad. Siempre se olvida registrar un asiento contable, una transacción, se perdió un documento, nos equivocamos, invertimos los números, entonces debemos revisar y corregir la diferencia. Hagamos otro donde se cumpla el principio de partida doble.
Bueno, entonces, digamos que aquí colocamos 4 millones de pesos. ¿Sí? En este lado colocamos 1 millón de pesos. Un millón de pesos. De este lado acá vamos a colocar 700.000 pesos. Del lado de la cuenta T número 3 vamos a colocar en este lado 500.000 pesos. ¿Sí? De este lado vamos a colocar, del lado a ver de la cuenta número 3 vamos a colocar 3.800.000. 3.800.000 y acá tenemos entonces, saquemos la cuenta, 4, 7, 800, 8.500. Aquí tenemos 1 millón. Y aquí podemos poner entonces 7.500. 3, 4 y 3, 7.800. 7.800, 8.500. Aquí podemos colocar entonces 7 millones de pesos. Y verificamos que se haya cumplido, ¿cierto? En la cuenta T número 1, al crédito tiene 4 millones de pesos. La cuenta T número 2 tiene el débito 1 millón de pesos. Pero también tiene el crédito 700.000. La cuenta T número 3 tiene el débito 500.000. Pero también tiene el crédito 3.800.000. La cuenta T número 4 tiene el débito 7 millones de pesos. Entonces, si miran, si se cumple la partida doble, que significa que aquí las sumas de los valores que están del lado derecho de cada cuenta debe ser igual a la suma de los valores que están del lado izquierdo de cada cuenta. ¿Sí? Entonces, jóvenes, espero hayan entendido esta dinámica del principio de partida doble. Vamos ahora a mirar un tema que se llama naturaleza de las cuentas. Naturaleza de las cuentas. Entonces, dice que la naturaleza de las cuentas en la contabilidad es un convencionalismo o unas reglas adoptadas para guiarnos o indicarnos cómo y por qué el saldo de una cuenta, ¿cierto? Entonces, miremos por acá. Vamos a seguirnos con este ejemplo que tenemos acá también. Luego miramos el que tenemos ahí al frente. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiarle ahora el nombre de las cuentas. ¿Sí? Las cuentas
Vamos a armar unas cuentecitas aquí. Patrimonio, ingresos, gastos, costos. Bueno, entonces, tenemos acá que tenemos una cuenta de gastos. Bueno, entonces, cuando hablamos de naturaleza de las cuentas, estamos hablando que por dónde nace una cuenta y por dónde le queda saldo. ¿Sí? Entonces, cada grupo de cuentas de esta en el PUC está dividido las cuentas de la siguiente forma. Las cuentas que empiezan por PUC es que el Plan Único de Cuentas de Colombia. Las cuentas que es el decreto 2650. Las cuentas en Colombia tienen una codificación especial. Entonces, todas las cuentas de activos empiezan por 1. Las cuentas de pasivos empiezan por 2. Las cuentas de patrimonio empiezan por 3. Las cuentas de ingreso empiezan por 4. Las cuentas de gasto empiezan por 5. Vendrían las cuentas de costos, empiezan por 6 y 7. Y quedarían dos grupos de cuentas que muy poco se utilizan en contabilidad, pero que existen, que son las cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedora. ¿Sí? Entonces, vamos a indicarle por dónde o qué naturaleza tiene cada cuenta y por dónde aumenta. Y por dónde aumenta. Entonces, tenemos que las cuentas de activos, les dije que comienzan por el número ¿qué? 1. Vamos a colocarle acá. 1. Las cuentas de activos empiezan por 1. Entonces, las cuentas de activos siempre, toda cuenta de activos va a aumentar por el lado débito. Por el lado débito aumentan y por el lado crédito disminuyen. Por el lado crédito disminuyen. Por el lado crédito disminuyen, ¿cierto? Siempre. Para yo bajar el saldo de una cuenta de débito debe existir un crédito para qué o un haber para que me baje el saldo. Las cuentas de pasivos que corresponden al grupo 2, todas las cuentas de pasivo empiezan por el número 2, ¿sí? Entonces, estas cuentas aumentan por el lado haber. Aumentan por el lado haber. Y disminuyen por el lado debe, ¿cierto? Disminuyen por el lado debe.
disminuyen por el lado debe. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco más lo que es la naturaleza de las cuentas. Las cuentas de patrimonio siempre en el PUC van a aparecer que empiezan por 3. Por el número 3, ¿cierto? Estas cuentas también tienen una naturaleza crédito. Cuando yo les digo que aumentan por el lado debe, esa cuenta de activos tienen naturaleza débito, porque aumentan por el lado débito, o el lado debe, o el lado izquierdo. Cuando le digo que aumentan por el lado haber o crédito, son de naturaleza crédito. Entonces, las de patrimonio disminuyen por el lado debe y aumentan por el lado haber. Aumentan por el lado haber. ¿Qué significa? Que estas cuentas son de naturaleza crédito. Estas cuentas son de naturaleza crédito. Siempre que aumenten por el lado izquierdo, el lado derecho son de naturaleza crédito. Siempre que aumenten por el lado derecho son de naturaleza crédito. Y si aumentan por el lado izquierdo, son de naturaleza débito. Vienen los ingresos y en el PUC siempre van a aparecer que son todas las cuentas que empiezan por 4. ¿Sí? Todas las cuentas que empiezan por 4. Entonces, los ingresos también son de naturaleza crédito. Aumentan por el haber o crédito y disminuyen por el lado izquierdo o débito. Entonces, estas cuentas de ingresos también son de naturaleza crédito. Nos vamos para las cuentas de costos. Estas cuentas aumentan por el lado izquierdo o debe y disminuyen por el lado crédito. Entonces, son de naturaleza débito porque aumentan por el lado débito. Y los costos también aumentan por el lado débito y disminuyen por el lado haber. Entonces, y disminuyen por el lado. A ver, estas cuentas de gastos comienzan siempre con el número 5. En el PUC siempre van a encontrarla en el grupo 5. Y las cuentas de costos serían 6 y 7. 6 y 7. Luego tendrían unas cuentas que serían las cuentas 8 y 9, que serían cuentas de orden deudores con cuentas de orden acreedora. Pero lo que más se maneja en la contabilidad son esta clase de cuentas de activo, pasivo, patrimonio. ¿Sí? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Ahora, para reafirmar lo que habíamos explicado anteriormente, miremos acá. La naturaleza de las cuentas en la contabilidad es un convencionalismo, unas reglas adoptadas para guiarnos y para indicarnos cómo y por qué el saldo de una cuenta. De lo que yo le indicaba, vean, las cuentas de activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Las de pasivos aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Las de patrimonio
aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Ya se lo había explicado en el ejercicio anterior. Y las cuentas de egresos, ¿sí? Que son egresos, gastos y costos, las 5, 6 y 7, ¿sí? Aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Entonces, espero que hayan entendido un poco la dinámica de la naturaleza de las cuentas. Vamos a practicar un poco acá con un formato especial que me conseguí por ahí en internet, ¿sí? Entonces, aquí vamos a jugar un momento con la naturaleza de las cuentas. Herramientas para analizar la naturaleza de las cuentas y conocer algunas características, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que dice la clase. ¿Qué era la clase cuando yo le indicaba ya todas las cuentas que empiezan por qué? Por 1. Esa es la clase de las cuentas. En este caso, yo le digo que estas cuentas comienzan por 1, que serían ¿qué? Los activos. Y ella me va a indicar qué naturaleza es. Vea, me dice que es de clase activo, cuenta de naturaleza débito, que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Y el saldo es de naturaleza débito. Claro, nos está explicando lo que yo les había comentado anteriormente. Las cuentas que comienzan por 1 son de clase de ¿qué? De activo, y son cuentas de naturaleza débito. Aumentan por el debe, disminuyen por el haber, ¿sí? Y el saldo siempre va a ser débito. Ahora probemos con las de pasivo, cuentas que empiezan por 2, y nos dice clase, aquí está pasivo. Cuentas de naturaleza crédito. Cuentas de naturaleza crédito aumentan por el haber, disminuyen por el debe, y el saldo es de naturaleza crédito. El saldo que siempre va a quedar va a ser crédito. Veamos ahora las cuentas de patrimonio, que empiezan por 3. Las cuentas que empiezan por 3, aquí me dice que la clase es ¿qué? Patrimonio. Patrimonio es de naturaleza crédito, aumenta por el haber, disminuye por el debe, y el saldo siempre es naturaleza crédito. ¿Sí? Nos vamos para el grupo 4, que son los ingresos. Clase, aquí me dice que son ingresos, naturaleza crédito, aumenta por el haber, disminuye por el debe, y el saldo es de naturaleza crédito. Vamos para los gastos, las cuentas que empiezan por 5. Aumentan, es de naturaleza, clase de gasto, de naturaleza débito. Aumentan por el debe, disminuyen por el haber, el saldo va a ser débito. Las cuentas 6, que son costos. Costo de venta, aquí lo tenemos, de naturaleza débito. Aumenta por el debe, disminuye por el haber, saldo. Las cuentas número 7 son de naturaleza débito, también es lo que son gastos y costos que son salidas de dinero en la empresa.